Ahora como aplicación práctica se hizo una pila con limones. Para esto se colocó en cada limón una barra de cobre, que en este caso pues fue un cable, y además una barra de zinc, para la cual se usó un tornillo galvanizado. Luego de esto se hizo el mismo proceso para otros dos limones y los tres se unieron en serie. De esta manera sus voltajes nominales se sumaron y pues se creó la batería de limones. La explicación física y química de este fenómeno se da por un proceso químico transitorio, en el que los electrodos introducidos en el electrolito, el jugo de limón, ejercen una reacción del tipo redox. Entonces lo que ocurre es que en el ánodo, o sea, en la barra de zinc, el zinc pasa de estar en estado neutro a pasar a ser zinc 2 es decir, pierde electrones. Y lo que ocurre es que en el cátodo ocurre una reacción de tipo reducción, en el que el cobre se reduce pasando de cobre 2 a cobre neutro. Entonces, como vemos, esto es lo que genera el circuito en donde los electrones salen del zinc y llegan hasta la barra de cobre, y esto es lo que crea la diferencia de potencial y pues genera la FEM de esta batería de limones. Ahora, teniendo la batería de limones armada físicamente, entonces pues podemos observar cómo se tienen los dos electrodos clavados en el electrolito del jugo de limón, el cobre y el tornillo recubierto con zinc. Entonces, bueno, ya una vez que tenemos acá puesta la batería de limones, pues vamos a medir la FEM. Y lo que hacemos es conectar un voltímetro con la parte positiva en la parte del cobre y con la parte negativa directamente al tornillo recubierto con zinc. Entonces nos da el resultado que la FEM de esta batería es de 2,33 voltios. Como sabemos, cualquier tipo de FEM va a tener una resistencia interna. Entonces, para poder calcular la resistencia interna que tiene este sistema que se ha montado con los limones, lo que se hace es conectar a un circuito como fuente de alimentación este sistema con los limones. Entonces se mide la caída de tensión en una resistencia, en este caso se eligió una de 1 kilo ohmio, y para posteriormente hacer los respectivos cálculos de la resistencia interna. Entonces en el multímetro nos marca que la caída de voltaje en esta resistencia utilizando como FEM el sistema de limones es de 0,06 voltios. Listo, ahora que tenemos el valor de la caída de voltaje y la resistencia de prueba, podemos calcular la resistencia interna de la batería de limones. Para esto utilizamos la siguiente fórmula del cálculo de la resistencia interna, la cual se deriva de la ley de Ohm, y reemplazando E como el valor de la FEM que ya hallamos, VR como el valor de la caída de voltaje en la resistencia de prueba y R como la resistencia a prueba, hallamos que el valor de la resistencia interna para este sistema de pila de limones es de 37.833 ohmios. Listo. Ahora, para utilizar esta batería de limones como una fuente de alimentación para un circuito que en este caso alimenta un LED, es necesario realizar ciertos cálculos, de los cuales pues en primera instancia debemos calcular cuál va a ser la corriente que pasará por el diodo LED. Dado que es importante que esa corriente sea menor a 22 miliamperios para que no ocurran problemas de sobrecalentamiento en el diodo LED. Entonces, sabiendo que en los LEDs rojos, que en este caso se va a utilizar un LED rojo, suelen caer 1,9 voltios, entonces sabemos que el resto del potencial caerá en la resistencia, que en este caso será 0,43 voltios. Entonces, aplicando la ley de Ohm, calculamos que la corriente que pasa por el diodo del LED y por ende por el circuito es de 0,1366 microamperios. Este valor de corriente es mucho más bajo que los 22 miliamperios máximos que puede soportar el diodo LED. Por lo tanto, no será necesario utilizar una resistencia extra, ya que con la misma resistencia interna que tiene la batería de limones es posible generar un circuito que responda satisfactoriamente. Listo, entonces ahora ya teniendo físicamente nuestra batería de limones, entonces pues lo conectamos directamente como una fuente de alimentación para el LED. Entonces bueno, ya sabemos que la resistencia interna va a limitar la corriente. Entonces ahora vamos a ver
como este alimenta LED. Entonces ahí vemos cómo la batería de limones está alimentando a LED. Vale, muchas gracias.